¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal con toda la actualidad tributaria de la República Argentina. Es para nosotros un placer, como siempre decimos, entrar en sus casas para brindarles las más importantes novedades. Hoy tenemos realmente un programa muy completo, de mucha intensidad, con 3 entrevistas realmente muy importantes. Vamos a tener al doctor Félix Rolando, nuevamente causando muy buena impresión también el doctor Santiago Sáenz Valiente, y en este primer bloque el doctor Antonio Hugo Figueroa, en una entrevista muy buena con el doctor Ricardo Ferraro. Sin más prólogo, la vemos en Fórum Jurídico Fiscal. Primero, si algo nos interesa es saber hasta dónde llegan los convenios internacionales que firma la Argentina. Y además, si llega a la gente de a pie. Bueno, si hay alguien que sabe de estos temas, es el doctor Antonio Figueroa. El doctor Antonio Figueroa es exdirector nacional de impuestos y presidente de la Comisión de la ONU de Estudios de Tributación Internacional. Antonio, ¿cómo estás tanto tiempo? Bien, Ricardo. Gracias por este tiempo tuyo. No, por favor. Decime, primero, a un país como Argentina, tantos tratados que firmamos para evitar doble imposición y otras cuestiones, ¿cómo lo ubica? ¿Cómo le sirve? ¿En qué impacta? Bueno, en primer lugar, te diría que un poco la venta de la OCDE ha sido de su modelo de tratado tributario, que después siguió el modelo de la ONU, que no deja de ser el modelo de la OCDE, un poco disfrazado, es decir, el muleto, cuando no pueden aplicar un modelo, aplican otro. En realidad apunta a eliminar una doble imposición que ya está eliminada, y te explico por qué. En 1920 se crea un problema bastante serio después de la Primera Guerra Mundial, porque hay países europeos que adoptan el impuesto a la renta con legislaciones muy primarias, muy rudimentarias. Y se producía un problema bastante serio, porque los residentes de un país que obtenían rentas en otro país, que eran las empresas básicamente, pagaban 2 veces. Era muy fuerte la imposición, que era un obstáculo a la tributación internacional. Pero eso pasó en 1920. De 1920 a la segunda mitad de la segunda década del siglo XXI corrió mucha agua y las cosas cambiaron dramáticamente a partir de los años 80 y seguimos con un mismo esquema. ¿Por qué se sigue con...? En el medio de una guerra más. Pero en el medio de una guerra más, que precisamente implicó el nacimiento de la OCDE, Plan Marshall mediante. La OCDE se formó por los países de mayor desarrollo económico relativo, eran 19 países de Europa más Estados Unidos y algunos otros países desarrollados. El tema es que eso se concibió, ese modelo, únicamente para las relaciones entre países desarrollados de flujos bilaterales. Cuando hay flujos de renta bilaterales, ese modelo más o menos funciona. Cuando se trata de flujos de renta unilaterales, como puede ser la relación de un país desarrollado con un país en desarrollo, la cosa no funciona porque implica un sacrificio para el país fuente o de origen de la renta muy grande, que generalmente, como informan datos de la realidad, no se ve compensado por mayores inversiones. El resultado de eso significa una transferencia de recursos del país más pobre hacia el país más rico. Esto ha sido estudiado, es decir... Pasó por años, ¿no? Eso ha sido estudiado. Hay un trabajo de una profesora de la Universidad de Tel Aviv, Sili Dagan, que publicó en Estados Unidos en el año 2000 sobre la base de algunos artículos que había escrito y alguna charla que había dado en Estocolmo, en el Congreso de la IFA, donde yo señalaba que había problemas. Esta mujer hizo un estudio muy profundo aplicando una teoría circular basada en teoría de los juegos y dijo, finalmente concluyó, que estos instrumentos eran mecanismos perversos de transferencia de recursos de los países más pobres a los países más ricos, porque el cuento de la doble tributación se agotó
cuando las legislaciones dejaron de ser primarias y rudimentarias, como en los años 20, a ser más sofisticadas, y cuando se aplica el criterio de renta mundial, se aplica una medida unilateral que es el crédito por impuesto. Y el crédito por impuesto ya da solución al problema de la doble tributación. Entonces, ¿por qué se empujan estos tratados? Estos tratados se empujan porque es una gran conveniencia. Primero para el país desarrollado, porque hay una transferencia de recursos del país más pobre al país más rico, porque ganan en recaudación. Y a las empresas les conviene porque les permite ¿Al país pobre en qué lo beneficia? Al país pobre se le vende el tema, como lo vende la OCDE, de que es básicamente determinante la firma de tratados para la captación de inversiones externas. Datos de la realidad informan que ello no es así. Yo presenté un trabajo en el año 90 en una reunión que se hizo en París, en la OCDE, organizada por la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, donde ponía muchas críticas a este tema. Ese trabajo fue tomado en cuenta por un profesor de la Universidad de Hamburgo, Philipp Nimmermann, y lo presentó en las jornadas de finanzas públicas de Córdoba en el año 1996. Él concluye, después de haber estudiado el tratado entre Argentina y Alemania, que efectivamente Argentina no recibió importantes inversiones de Alemania y tuvo una pérdida fiscal importante. Fue el único trabajo hasta ese momento que se había realizado. Hoy, universidades norteamericanas y alguna inglesa han estudiado el tema para ver si había alguna correlación directa entre la inversión externa y las firmas de tratado, y no encontraron absolutamente ninguna. Cuando vos me preguntás en el caso de Argentina, y bueno, ¿quién decide estos temas? Se decide a nivel político, por un lado, sin conocimiento, y lo decide de repente el Ministerio de Economía, el ministro o el secretario de Hacienda, y la inteligencia de que es un elemento que permite captar inversiones. Y te doy dos datos concretos. Brasil no tiene acuerdo con Estados Unidos. Estados Unidos es el primer inversor en Brasil y en cantidades realmente importantes, más allá de esta coyuntura particular que vive Brasil. ¿Cómo resuelven los norteamericanos sin tratado el problema de la doble imposición? Por las normas internas de Estados Unidos. El crédito de impuestos no hace falta tener un tratado. Si lo tienen, mejor, porque les permite planificar y pagar menos impuestos, porque a eso apuntan los grandes estudios internacionales y las grandes empresas, a manipular el uso de tratados, planificación fiscal mediante, para pagar menos impuestos. Muy bien, gracias doctor Antonio Figueroa. Interesantísima entrevista, realmente un tema muy actual y muy importante. Venimos hablando de este tema durante todo el ciclo 2016 y en este año 2017. Saben ustedes que nos pueden seguir a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, y a través de nuestro sitio web exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar para revisar cualquiera de los puntos que son tratados en el programa. Vamos a ir ahora a la entrevista al doctor Santiago Sáenz Valiente. Estuvo hace 7 días en el programa. Es muy importante cada visita del doctor Sáenz Valiente para hablar del régimen de emprendedores. Realmente un tema muy interesante. Lo vemos a través de la producción ejecutiva del doctor Ricardo Ferraro. Seguimos con más Fórum Jurídico Fiscal. ¿Usted se siente un emprendedor? Bueno, acá estamos con el doctor Santiago Sáenz Valiente, un amigo de la casa, que vamos a hablar sobre la nueva ley y las posibilidades que hay. Si bien vamos a hablar solo de la ley, porque no está reglamentada todavía. Exactamente, Santiago. no está Gracias reglamentada. por estar con nosotros. Gracias, Ricardo. Eso de doctor son los médicos nomás. Pero bueno, pero dicen que mucho. protocolarmente hay que... ¿no? Pues es una exageración. Y usted cura los libros contables. Ricardo, a ver, esta ley, como bien vos decís, no está reglamentada, es la ley 27.349, que en realidad apunta claramente a que haya más emprendimientos nuevos en Argentina. De hecho, los beneficios están previstos para aquellos emprendimientos que se consideren reconocidos después de la sanción de la ley. Exacto. O sea, obviamente, los anteriores no. Sí. Y acá hay... Por lo pronto es una ley promocional, por supuesto, con ventajas impositivas, que ahora vamos a hablar, y también de fomento desde el punto de vista de financiación para los emprendedores. Bueno, tiene mucho contenido financiero, ¿no? De posibilidades de financiación. Sí, todo esto también está vinculado con tiene unas siglas, nunca me sale, el ICE, ¿no? El Instituto de Capital Emprendedor, que es un instituto que puede ser, dicen, todavía no se creó en definitiva, público, privado. Exacto. Y
donde los emprendedores van a hacer aportes a esta institución, digamos, para poder disfrutar de los beneficios que otorga la ley. Acá hay que recordar algo. Primero, que los beneficios están vinculados también justamente con un aporte y que también está vinculado, digo también respecto de las pymes, está vinculado con el pago a cuenta de un 10% del monto aportado. Acá ya no es invertido, sino aportado, sí, porque acá no se trata de bienes de capital y de obras de infraestructura, sino que acá es aportes para todo el emprendimiento, incluso capital de trabajo. Exacto. Con lo cual se calcula que del total, entre un 75 y un 85% del total aportado es el monto que se va a admitir para calcular el pago a cuenta al 10%. Esto depende de las regiones. Por eso está entre el 75 y el 85. Porque si depende de la región puede aumentar. Claro, exactamente, porque por ahí en una región quieren incentivarla más, entonces quieren llevar más nuevos emprendimientos allí. Y lo que es interesante también, que bueno, por supuesto, esto tiene que mantenerse durante un periodo, ese periodo es 2 años, y si yo lo quito, se produce una devolución total o parcial, aparece el renacimiento del impuesto beneficiado. De todo lo que, claro. Y ojo que no se aplique ley penal tributaria por fraudulento, claro, ¿no? Si hay fraude, claro. Eso también es importante marcarlo. Ahora, hay un tema, Santiago. Primero, creo que la ley hace una diferenciación entre emprendedores y emprendimiento. Claro. Por un lado, a ver, vos decime si me equivoco, los emprendedores, personas humanas. Sí. Y los emprendimientos son los que encaran las personas jurídicas. En realidad el emprendimiento, para mí el emprendedor puede ser humano o sociedad. O sociedad. Me parece. O sea, yo entiendo que eso. Yo creo que el emprendedor es la persona física o jurídica. Y el emprendimiento es en qué consiste la actividad que yo voy a desarrollar. Justamente, no hace mucho me crucé con unas licenciadas en administración que me llamó la atención la ocurrencia, ¿no? Hicieron una empresa para administrar, gestionar y asesorar stocks. Entonces, ellas con el tema de los palets te los alquilaban, controles también ambientales respecto de los productos que tenés, controles por supuesto si había algún faltante, digamos, está lleno de emprendedores en la Argentina que hasta ahora no han tenido beneficios y justamente por la falta de beneficios impositivos han caído, no se han podido recuperar. Porque justamente lo que necesitan es una mano en los primeros años, si no matamos a la gallina del huevo de oro. Claro, ¿no? exactamente. Es fundamental. Si vos no dejás el desarrollo de la empresa, claro, ahí es donde hay que emprender el fomento, ¿no? Claro, por eso yo creo que el régimen de emprendedores y esta creación de este instituto de registro de instituciones de capital emprendedor para que aporten, hagan los aportes, me parece una muy buena idea. Que vamos a ver cómo se reglamenta, que se reglamente rápido para que esto empiece a funcionar rápido y, como decíamos, por supuesto, el emprendimiento tiene que haberse iniciado a posterior de esta ley. Esta ley se sancionó hace muy poco muy poquito. Y también tengamos en cuenta la existencia de las sociedades simplificadas. Claro, eso, ahí se crea la sociedad simplificada, sociedad anónima simplificada. Cuando se divulgó como la sociedad en 24 horas. ¿No? Lograr la inscripción y la creación de la sociedad en 24 horas. Puede ser unipersonal. Sí, puede ser unipersonal. Pero lo interesante de esto es, por lo menos la pretensión, hay que ver si no son 24, que sean 72 o 96, no importa, se pueda constituir en forma rápida, ¿no? Para llevar a cabo el desarrollo de los emprendimientos. Yo veo mucha gente joven. Yo te cuento algo, yo tengo que dar una charla ahora en junio sobre reforma tributaria. ¿Sabes cómo la llamé? El título le puse Juventud, Divino Tesoro decía mi abuela, ¿no? Pero era Juventud, Reforma Tributaria y Crecimiento Económico. Es decir, no podemos dejar que las nuevas generaciones no crezcan, no tengan nuevos emprendimientos, no crean nuevas empresas,
porque de eso se trata la dignidad humana también del trabajo. Bueno, vos sos un convencido que una buena reforma tributaria modificaría toda la economía. Absolutamente, como que creo que la estructura tributaria que tenemos hoy destroza a un país. Realmente creo que todos los días, con este nivel dañino que tenemos de falta de cumplimiento de los principios esenciales tributarios de la propia Constitución, ni siquiera estamos pensando en los principios tributarios del exterior, y todos los grandes, de Newmark y Dewey y todo. Sí. Acá estamos hablando de lo elemental, ¿no? Lo básico, la equidad, la legalidad, la capacidad de contribuir. Soy un convencido de eso, por supuesto que sí. Bueno, ojalá que estas leyes nos lleven a tus designios. Esperemos. Vamos a ver cuándo se desarrolla también la reforma tributaria integral. Gracias, Santiago. Gracias, Ricardo, gracias a vos. Muchísimas gracias. U24, su vida, nuestro móvil. Segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal. Ha pasado la pausa. Gracias a todos los anunciantes que apoyan este importante programa. Vamos a ir al encuentro ahora del doctor Félix Rolando. Estuvo, contador Pena, la doctora Teresa Gómez hablando de tips post-blanqueo. Este bloque que va a versar el doctor Rolando se ha dado en llamar misceláneas post-blanqueo, es decir, el mismo tema va a ser tratado por otra figura tributaria de jerarquía, realmente es muy importante para nosotros. Lo vemos al doctor Félix Rolando en Fórum Jurídico Fiscal. Seguramente usted también tiene las mismas inquietudes que tiene el doctor Félix Rolando, que está hoy con nosotros, sobre cómo actuar después del blanqueo. Pero no solo con la información de lo blanqueado, sino en lo que hace a la actuación profesional propiamente dicho. ¿Qué cuidados debemos tener? ¿Cómo estás, Félix? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Por favor. Sí, en realidad te diría que es información o conocimientos que se adquieren de la propia experiencia, porque no tenemos acá ningún código ni manual que nos pueda guiar, ¿no es cierto? No, pero es un poco lo que estamos recogiendo. Mira, hay dos cuestiones que yo señalo. Evidentemente, el fisco hoy cuenta con más información, la procesa de manera mucho más inteligente, o sea que tenemos un fisco que está trabajando con una eficiencia bastante notoria, y esto obliga, por supuesto, a hacer bien los deberes. Sí, y una de las cosas que hay que tener en cuenta también con respecto a la actuación, digamos, del fisco, es que son ordenados. Y el orden los trae como consecuentes, ¿no? Claro. Es decir, están yendo paso a paso, pero yo no he visto que hayan dado pasos para atrás hasta ahora. Claro. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque Sí, eso quiere decir que la información que trabajan cada vez es más fina. Claro, yo creo que hay que entender que no hay que subestimar, ¿no es cierto?, la actitud del fisco. Y el profesional le toca, por supuesto, un rol cada vez más protagónico frente a esto. Porque la realidad es que el contribuyente, o el cliente en este caso, deja en manos del profesional, del asesor tributario, la liquidación del impuesto, de los impuestos en general. Pero ¿qué pasa? Generalmente son capitales que estaban ocultos, y en muchos casos los capitales estaban en el exterior. Entonces se abre ahí, desde el lado del conocimiento tributario, áreas que muchos profesionales no estaban acostumbrados a aplicar. Entonces obliga a refrescar ciertos conceptos. ¿Cuál es el tratamiento de ciertos resultados de rentas de fuente extranjera? Porque los capitales están afuera. Entender la documentación que va a recibir, que viene en otro idioma. Claro, porque no trajeron el dinero además. No, está todo allá. allá. Eso sigue estando allá, lo único que ahora dije, eso es mío. Claro, entonces vos tenés que entender los resultados, cómo se pueden obtener. Por ejemplo, en una cuenta que tiene inversiones, vos podés tener
rentas obtenidas por imposiciones de tipo de renta fija o renta variable, dividendos o intereses, o bien resultados por la enajenación de bienes. De bienes, claro, que estaban allá. Claro. ¿Pero por qué? Porque tienen un tratamiento en el impuesto a las ganancias diferente al de las rentas. Son todas rentas de segunda categoría, pero que se determinan de diferente manera y las alícuotas son diferentes. Y los quebrantos también son diferentes. ¿Y esto es qué obliga? A preparar un papel de primero un análisis de la información con un detalle tal que te permita abrir esto. Exacto. ¿No es cierto? O sea, no es simplemente, bueno, deme el saldo que tiene en el banco al 31 de diciembre. No, ahora hay que abrir todo lo que pasó en el año. Exactamente. Y qué rentas se obtuvieron, y qué resultados por venta se obtuvieron, y a qué tipo de cambio hay que evaluar. O sea, hay un montón de cuestiones técnicas que ahora aparecen con la necesidad de aplicarlas sí o sí. Claro, que antes estaban, como estaba eso oculto, claro, ahora no. Ni preocupaban porque, ¿no? Pero además, asociado a lo técnico, no solo es cómo determino la base imponible, si es renta de fuente extranjera o no, sino la cuestión de los pagos a cuenta. Es decir, estos capitales pueden estar sufriendo impuestos análogos al impuesto argentino en el exterior. Claro, que serían tax credit, ¿no? Claro, entonces hay que identificar eso y ver la posibilidad, que no siempre se puede, de que esos impuestos que se están pagando se computan como pago a cuenta acá en el país. O sea, aparecen cuestiones que no estábamos acostumbrados. Sí, a lo que se le suma también que hoy, atento el intercambio de información que ya es Vox Populi, también hoy hay un conocimiento de toda esa renta que puede estar en el exterior, sobre todo en materia financiera, ¿no? Claro. En materia de cuentas, bonos y etcétera, que pueden estar guardados, custodiados en el exterior. Y eso también hay que meterse, porque hay que entender cómo se trabaja en el exterior para poder traducirlo a nuestra, digamos, sistematización legal, digo, declaración jurada. Sí, Hoy, traducir. aplicativo. Bueno, sí, ya en el último punto pasar al aplicativo, pero traducir toda esa información a las necesidades de información impositiva o tributaria que cada uno necesita para hacer su declaración jurada. La otra cuestión tiene que ver con que no todas las inversiones tienen el mismo tratamiento impositivo en la Argentina. Exactamente. Entonces hay tenencia de bienes que están exentos y resultados de bienes que también están exentos, de bienes personales o de ganancias. Nos obliga entonces a actualizarnos y a tener bien en claro el tratamiento que corresponde a cada tipo de renta o bien. O sea, hay acá una ampliación en el campo del conocimiento por parte del asesor, porque las declaraciones juradas se hicieron mucho más complejas. La otra cuestión que aparece en el post-blanqueo es una situación que en principio le incumbe obviamente al dueño de los capitales, a la persona que blanqueó. ¿Qué le pasó a esta persona? Blanqueó capitales, pagó el impuesto, bárbaro. Ahora tiene que entender y aceptar una situación nueva, que es pagar los tributos que originan esos capitales. Perfecto, sobre esos. Ahí hay una cuestión psicológica, te diría yo, de atención o de contención por parte del profesional, porque es un tema que hay que abordar. Yo estoy experimentando sorpresas con muchos clientes, de que ellos se sintieron como liberados al pagar el impuesto especial del sinceramiento, y ahora tienen ciertos disgustos o malestar, casi inocultable. Porque eso le da una obligación continua. Continua, exactamente. Exacto. Entonces, Hacia acá lo que el hay que futuro, entender, claro, que el mantenimiento de este capital, el mantenimiento nada más, ni siquiera los grandes o los tienes que pagar impuestos. Exacto. Está bien, en un contexto de política tributaria donde la tasa de impuesto de los bienes personales está disminuyendo. Decreciendo, va a ir decreciendo. Pero el impuesto está. Y también tenés algo... Y además no sabés si la reforma no trae patrimonio neto. No sabemos, no lo digas. Eso no lo digo, claro, pero nadie lo sabe. Ahora, entonces eso obliga no solo a explicarlo, sino también a meterte en áreas que hay quizás ahí una competencia dual de disciplina, porque están los asesores financieros, de cómo manejar la cartera de inversiones. Es decir, ¿cómo hago para mantener esta capital teniendo menor costo impositivo? O sea, son temas que también van a ser de la competencia del profesional. Bueno, yo creo que eso es preocupación de los profesionales en general, sobre todo esta cuestión
que el contribuyente asuma como responsabilidad que el blanqueo no fue una simple liberación, sino que es el comienzo del pago de los impuestos. La liberación fue hacia atrás. Hacia atrás. Hacia adelante empieza el pago de los impuestos, lo cual hay que, tenés razón vos, hay que convencerlos para que esta es la nueva situación que tiene. Y también convencerlos que el contexto de hace 15 años no es el mismo. No, por supuesto. Bueno, eso explica un poco el éxito que tuvo este blanqueo. Exactamente. Porque convengamos que si hubiésemos tenido el mismo escenario internacional con respecto a los regímenes de información o digamos la necesidad de toda esa información que va fluyendo, creo que el blanqueo hubiese quedado limitado a aquellos bienes inocultables dentro de la esfera nacional. Pero acá se corrió el velo. Acá se corrió el velo, exactamente. Y espero que te hayan escuchado todos. Bueno. Los profesionales, los empresarios y los contribuyentes. Y desde ya, yo también te escuché. Gracias. No. Muy bien, nos estamos despidiendo, hemos tenido un gran programa realmente, más aliviados los contadores ya en esta semana porque salió la prórroga para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, no el pago, pero hasta el 14 de julio se prorroga la presentación de la declaración, como lo anticipaba el contador Pena en su Twitter, y esto es muy importante, alivia el pesado trabajo de todos los colegas. Nos estamos despidiendo, gracias a los Ramitos por la producción detrás de cámara, Jimena está hoy aquí, al contador Ramón Eduardo Pena por la producción ejecutiva. Nos vamos a ir con la frase habitual a su cargo y nos esperamos dentro de 7 días con una nueva producción de esto que es Fórum Jurídico Fiscal.